Para los marxistas, las medidas anunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro para flexibilizar el encaje legal, crear un mercado interbancario de divisas y emitir títulos de inversión son, en esencia, estrategias para reforzar el sistema capitalista en Venezuela. En lugar de atacar el problema central sobre la propiedad privada de los medios de producción y el modo de producción capitalista, estas políticas están diseñadas para beneficiar a los sectores capitalistas, especialmente a la banca, aseguradoras y el mercado de valores, a expensas de los trabajadores y las clases populares. La reducción del encaje legal acordada con el Banco Central de Venezuela incrementará la disponibilidad de recursos para la intermediación financiera. Esto significa que los bancos tendrán más dinero para prestar, lo que beneficiará a las empresas que buscan crédito. Sin embargo, bajo el sistema capitalista, esta liquidez adicional se traduce en mayores ganancias para los bancos a través de intereses y comisiones, mientras que los costos del crédito son trasladados al pueblo trabajador. En lugar de fomentar un desarrollo equitativo, la flexibilización del encaje legal favorece a las élites bancarias, que continúan acumulando capital y poder a costa de la mayoría de la población. La creación de un mercado interbancario de divisas completamente digitalizado facilitará la compraventa de divisas por parte de las entidades bancarias. Esto podría parecer un avance hacia la modernización financiera, pero desde un punto de vista marxista, solo refuerza el control de los capitalistas sobre los recursos económicos clave. La liberalización del mercado de divisas favorece a las grandes corporaciones y a los inversores extranjeros, permitiéndoles especular y manipular los precios de la moneda para su propio beneficio. Esto, en última instancia, puede provocar inestabilidad económica y más devaluación del bolívar, golpeando el bolsillo de los trabajadores, quienes no tienen acceso a estas herramientas de especulación y protección financiera. Como dijo Carlos Marx, lo único que tienen es capacidad para trabajar, es decir, vender su fuerza de trabajo al capitalista como si se alquilara una máquina. El gobierno ha anunciado la emisión de instrumentos de inversión y la comercialización de pólizas de seguros a bajo costo. Aunque se presenta como una forma de aumentar la profundidad del mercado bursátil y hacer más accesibles los seguros, estas medidas solo fomentan la especulación y consolidan el poder de las aseguradoras y del capital financiero. Los títulos de inversión ofrecen una nueva forma para que los capitalistas acumulen riqueza, mientras que las pólizas de bajo costo, aunque puedan parecer beneficiosas, en realidad son una manera de asegurar que los ingresos de la población se canalicen hacia las aseguradoras, perpetuando así el ciclo de explotación y acumulación de capital. El presidente Maduro destacó que la inversión de capitales creció un 16% en el primer semestre del año, y que la banca creció un 21%. Estas cifras son indicativas de una creciente concentración de riqueza y poder en manos de la élite capitalista, mientras la clase obrera lucha por lo indispensable. Desde un enfoque marxista, el crecimiento del capital bancario y de inversión no necesariamente se traduce en mejoras para la clase trabajadora. En un sistema capitalista, las ganancias generadas por estas inversiones y préstamos se acumulan en manos de unos pocos, mientras que los trabajadores continúan siendo explotados para generar esas mismas ganancias. La llamada democratización del capital, mencionada por Maduro es, en realidad, un término que enmascara la creciente desigualdad y la perpetuación de las relaciones de producción capitalistas. El anuncio de retomar el camino de las criptomonedas sugiere un enfoque hacia nuevas formas de capital financiero y especulativo. Aunque las criptomonedas se presentan como una alternativa al control monetario centralizado, en la práctica, han servido para crear nuevas oportunidades de especulación y acumulación de riqueza para los capitalistas. La adopción de un sistema multimonetario y la promoción de las criptomonedas no desafía las estructuras fundamentales del capitalismo, más bien, ofrece nuevas herramientas para la explotación y la concentración de capital en manos de aquellos con el conocimiento y los recursos para beneficiarse de estas tecnologías. La promesa de otorgar 1.300.000 créditos para emprendedores parece una medida para apoyar a los pequeños empresarios y fomentar el crecimiento económico. Sin embargo, desde la perspectiva marxista, esta iniciativa es otro ejemplo de cómo el capitalismo utiliza el emprendimiento para promover la ilusión de igualdad de oportunidades y movilidad social, mientras que, en realidad, perpetúa la explotación y la desigualdad. Los emprendedores se ven obligados a asumir riesgos y deudas, mientras que los beneficios de su trabajo y creatividad son, en última instancia, capturados por los capitalistas que controlan los medios de producción y los recursos financieros. Esto lo explicó Rosa Luxemburgo en su obra, Reforma o Revolución. En ese trabajo analizó el papel de las cooperativas o emprendimientos bajo el capitalismo. Esta gran revolucionaria combatió la idea de que las cooperativas o emprendimientos por sí solas puedan ser una solución al problema de la explotación capitalista.
Aunque las cooperativas pueden ofrecer algunos beneficios a los trabajadores, no alteran fundamentalmente las relaciones de producción capitalistas ni eliminan la explotación, ya que siguen operando en un mercado competitivo y bajo las reglas del capitalismo. Por tanto, la emancipación de la clase trabajadora requiere una transformación radical de la sociedad y no puede lograrse únicamente mediante reformas como las cooperativas, hay que transformar el modo de producción. Las medidas anunciadas por el gobierno de Nicolás Maduro reflejan una política económica que, aunque disfrazada de progreso y modernización, sirve principalmente a los intereses de los capitalistas, reforzando las estructuras de explotación y concentración de riqueza características del capitalismo. Desde un análisis marxista, estas políticas no abordan las raíces de la desigualdad y la explotación en Venezuela, sino que las perpetúan y las profundizan.